y vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a buscar Éxodo 26, versículos 36 y 37. Éxodo 26, versículos 36 y 37. Muy bien, dice en Éxodo 26, 36 y 37, dice: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Entonces, el tema que vamos a ver ahorita, vamos a ver 2 temas. Ahorita vamos a ver la puerta del tabernáculo. ¿Sí? El hermano Luis Jurado preguntaba que qué significaba el lino fino torcido. La semana pasada lo preguntaba, y fíjese que el lino fino es, primero lo cepillan con un cepillo duro. Esas fibras las cepillan. Haga de cuenta que como lo que conocen las mujeres como el alaciado, así. Esas fibras las van peinando y las dejan entre más lisas mejor, y luego después de eso las van trenzando, ¿sí? Van haciendo como una especie de trenza, y se va viendo así como que torcido. Entonces entre más peinado y mejor peinadito, torcidito esté, es mucho más fino el lino. Es una pieza de tela, y pues así las van tejiendo a mano, pero es una obra muy, muy artesanal y a la vez muy fina, ¿sí? Entonces realmente, literalmente así es el lino fino torcido. Pero primero no sé si se dice así, lo criban o lo cepillan, ¿verdad? Primero lo cepillan mucho. Bueno, entonces vemos aquí que la puerta del tabernáculo se hará de cortina de azul, púrpura, carmesí y lino fino. Esta puerta estaba sostenida por 5 columnas de madera de acacia. Si recuerdan que la madera de acacia es una madera que se utiliza mucho en la construcción del tabernáculo, ¿sí? Estas columnas estaban recubiertas de oro, también sus capiteles de oro y sus basas de bronce. Esta era la entrada al lugar santo. Tenía las mismas medidas superficiales que la puerta del atrio. Esta puerta es un tipo de Cristo, ¿sí? La puerta del tabernáculo es un tipo de Cristo, quien nos da entrada a la presencia de Dios y a la comunión con Él, ¿sí? Allá afuera estaba la puerta del atrio, pero aquí estamos hablando de la puerta del tabernáculo, ¿ok? Ya pasamos por el altar de bronce, por el lavacro, y ahora entramos al tabernáculo, ¿ok? Y se entra por esa puerta. Entonces, esta puerta nos da acceso a la presencia de Dios, porque de allí en adelante está el lugar santo y está el lugar santísimo, ¿ok? Las basas de bronce en la puerta simbolizan el hecho de que solo por Cristo, quien llevó el juicio del pecado por nosotros, podemos entrar a la presencia de Dios. La puerta del atrio, no sé si se acuerdan que era ancha. La del santuario, la propia puerta del tabernáculo era angosta. Dios le bendiga, Clona. Bienvenida. Entonces, la puerta del atrio era ancha y la puerta del santuario era angosta en comparación. La primera era para todos, la segunda solamente para los sacerdotes, ¿ok? Entonces se dan cuenta cómo la primera puerta se abría para todos,
pero la segunda puerta, la puerta del tabernáculo, esa era únicamente para los sacerdotes. La gente en general no podía entrar al tabernáculo. Entraban al atrio, pero no sin un sacrificio. Ellos tenían que llevar una ofrenda, si no, no tenían nada que hacer allí en el tabernáculo. Dios le bendiga, Rosy, Charlie, bienvenidos. El Evangelio de la gracia de Dios es para todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? El Evangelio de la salvación es para todo el mundo y la puerta es ancha para todos. Los privilegios y las bendiciones de la comunión con Dios son solamente para los sacerdotes. Esto es para los creyentes, para su pueblo redimido y consagrado, y por consiguiente la puerta es un poquito más estrecha. Las 5 columnas representan a los 5 escritores de las epístolas. Pedro, Pablo, ¿quién más? Las epístolas del Nuevo Testamento: Pedro, Pablo, Juan, Santiago, y nos falta uno, Judas, ¿sí? Es Pedro, Pablo, Santiago, Judas y Juan, ¿ok? Cuyo ministerio de estas epístolas es particularmente a los creyentes, es decir, a los adoradores, ¿ok? Eso es lo que tipifican las columnas de la puerta. Ahora, debemos recordar esto, que invertir el orden de Dios, el restringir el Evangelio a unos pocos y admitir a todo el mundo para que llene el lugar de los hijos, eso está mal, ¿sí? En la predicación de la palabra se debe marcar en una línea divisoria entre los hijos de Dios y los inconversos, ¿sí? Con toda humildad, con perdón de Dios, ¿verdad? Pero así debemos de marcarlo, ¿sí? Y así trazar bien la palabra de verdad, como dice en 2 de Timoteo 2:15, ¿sí? Vamos a ver ese texto, 2 de Timoteo 2:15. Hermana Elsa Martínez, Dios la bendiga, qué bueno que nos está acompañando. Esperamos que ya se sienta mucho mejor. Sabemos que estuvo por ahí con una situación de enfermedad, y gloria a Dios que nos acompaña, y esperamos que se encuentre bien usted con su familia. Hermana Amanda Amaro, Dios le bendiga, le mandamos saludos hasta Veracruz. Dios le bendiga, y cuando venga a Monterrey, yo sé que no se va a olvidar de nosotros, va a venir aquí al templo, aquí le esperamos, hermana. Muy bien, 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero usa bien la palabra de verdad. Así es, hermanos. Entonces tenemos que usar bien la palabra de verdad. Tenemos que hacer esa diferencia entre los creyentes y los inconversos, ¿sí? Para poder entrar a la santidad de Dios, únicamente los creyentes. Los inconversos también tienen derecho a entrar, pero tienen que recorrer el camino que Dios trazó. ¿Okay? No se pueden brincar. Acuérdense, el tabernáculo solamente tenía una puerta de acceso y tienen que entrar por esa puerta y luego entrar y hacer el sacrificio, ¿sí? Aceptar a Jesús, reconocerlo como su Señor y su Salvador. Jesucristo es ese sacrificio en el altar. Y luego después de allí tienen que lavarse. ¿Se acuerdan que los sacerdotes se lavaban los brazos, las manos y los pies? Bueno, también tienen que lavarse, tienen que venir a la palabra de Dios. Y ahora, si quieren entrar más adentro del santuario, pues tienen que entrar por esa puerta pequeña, y es ahí donde estamos entrando nosotros ahorita. ¿Ok? Entonces tenemos que trazar bien la palabra de verdad, tenemos que aplicarla correctamente y tenemos que darle a cada uno su lugar.
¿Cuán terriblemente desconocido es esto? En general, por el cristianismo en nuestros días. Las iglesias hoy en día están constituidas por congregaciones mixtas de santos y de pecadores. Bueno, esto causa problemas en las iglesias, causa divisiones en las iglesias, ¿sí? No estoy tratando de alarmar, pero sí es necesario que en nuestras iglesias estemos nosotros bien conscientes de esto. Y por ejemplo, yo me preocupo, por ejemplo, por mis hijos, porque pues ellos pueden venir a lo mejor forzados por nosotros o no. Pero si vienen, a lo mejor ellos se pueden acostumbrar a la vida de la iglesia. Y de repente ellos pasan años y años y ocupan un lugar. Dios la bendiga, hermana, bienvenida. Ocupan un lugar y de pronto ellos no han tenido un encuentro personal con el Señor, ¿sí? Y eso es peligroso para la iglesia, porque imagínense, oigan, pues es el hijo del pastor, pues vamos a dejarlo que suba a la alabanza. Es el hijo del pastor, pues no tiene nada de malo que dirija una reunión. Es el hijo del pastor. Y así se pasa porque es el hijo del pastor y nada, resulta que el hijo del pastor no ha tenido un encuentro con el Señor, ¿sí? Y eso es peligroso porque de pronto, si él no tiene el Espíritu de Cristo, él puede tomar decisiones, él o ella pueden tomar decisiones equivocadas. Y esas decisiones equivocadas causan divisiones en la iglesia. Y lo pongo como un ejemplo personal, pero así puede, la iglesia puede estar llena de gente mezclada, gente creyente y gente inconversa. Y nosotros debemos de tener esa visión para que si vemos ese discernimiento, para que si vemos nosotros gente nueva, inmediatamente llevarlos a que reciban a Cristo, ¿sí? Llevarlos a que ellos se conviertan en verdaderos creyentes y en verdaderos adoradores. El peligro más grande es que ellos llegan a ocupar puestos de liderazgo en las iglesias, llevándolas a su destrucción, ¿sí? De pronto se encuentran ahí entre el grupo de administradores, ¿sí? De la iglesia, y los administradores deciden el rumbo de la iglesia. Entonces se convierte de grupos de administradores en un grupo de administraidores, ¿verdad? Porque están traicionando a la iglesia. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Y no solamente, como les digo, no solamente en el grupo de administradores pueden estar predicando, pueden estar presidiendo, pueden estar recibiendo a la gente en la puerta, y nosotros los vemos y son gente muy buena, pero que no tienen un encuentro no han tenido un encuentro con el Señor, ¿ok? Son muy similares a aquella multitud mixta que salió de Egipto, de judíos con toda clase de gente no creyentes, quienes iniciaban las campañas de calumnias y murmuraciones e incitaban a Israel a pecar contra Dios. ¿Se acuerdan de esto? Vamos a verlo ahí en Éxodo 12, versículos 37 y 38. Éxodo 12, versículos 37 y 38. Hermano Pepe Limón, Dios lo bendiga. Qué bueno que está aquí con nosotros. Hermana Lupita Esquivel, Dios la bendiga. Pero el hermano Lupito y hermana Elenita, era lo que iba a decir. Hermano Dave, Dios le bendiga. Le mandamos un saludo. Ahora, dijimos Éxodo 12, versículos 37 y 38. Dice de esta manera: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Eso ya lo habíamos visto en otra ocasión. Dice el versículo 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Muchos gentes de Egipto
pues con todas estas prodigios, con todas estas plagas, ellos creyeron en la gente de Israel, ¿sí? Creyeron en que ellos tenían que ser rescatados o libertados y se fueron siguiéndolos. Pero no solamente egipcios, sino había otra clase de gentes que también vino siguiendo al pueblo de Israel. ¿Sí? Bueno, ellos fueron los que empezaron a quejarse. Ay, ¿por qué tenemos que venir hasta acá a adorar? Allá comíamos pescado, aquí no hay comida, no hay agua. Y ellos empezaron a incitar al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, ellos no eran genuinamente israelitas, ¿sí? Y como hoy lo diríamos, no habían tenido un encuentro con el Señor, ¿sí? Entonces, ese es el peligro que nosotros corremos también de recibir gente. Digo, nosotros los recibimos, que vengan a la iglesia, pero nosotros como creyentes tenemos que detectar a esas personas e inmediatamente llevarlos a que tengan un encuentro con el Señor, ¿sí? Y que crezcan también espiritualmente. Así hoy en día, dice aquí, las iglesias están llenas de inconversos y muchas veces se les habla y ora por ellos como si fueran hermanos fieles. Se les hace creer a los incrédulos que son herederos del reino de Dios, y así su corazón se va endureciendo más y más en su hipocresía. Y ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta de que ellos están mal. Y luego se convierte esto también en un problema, porque pasan años y uno les dice, oye, es que tú necesitas tener un encuentro con el Señor. Y dicen, no, es que yo tengo ya 7 años en la iglesia, ¿sí? Y yo leo la Biblia y oro y también y diezmo y también paso al frente y doy testimonio. Entonces, eso se convierte en una dificultad. Pero todo esto viene porque no seguimos los pasos de Dios. Dice aquí que el Señor despierte las conciencias de los santos, de sus verdaderos hijos nacidos de nuevo, para que vean la gran deshonra que se hace al nombre de Cristo al permitir estas cosas, además de la ruina eterna que es traída sobre las almas de los hombres al permitirles tomar parte del culto de Dios, y también al instruir a los inconversos como si fueran creyentes. El problema real es que la iglesia profesante de hoy en día está llena de inconversos mezclados con los creyentes verdaderos, y así, por ejemplo, la cena del Señor y su culto están siendo contaminados y degradados porque el mundo ha sido admitido en ellos. ¿Ok? Entonces, dijimos, la puerta grande, la puerta de entrada al atrio, esa es para todos, ¿sí? A todos se les permite la entrada, pero no se deben de quedar nada más allí. Tienen que entrar con un sacrificio, tienen que recibir a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Y luego, si quieren tener comunión con Dios, acuérdense que la presencia viva de Dios se encontraba en el lugar santísimo. Pero para llegar al lugar santísimo tienen que pasar primero a lavarse con el agua por la palabra, ¿sí? Y luego, ya una vez lavados, tienen que entrar y comer del pan de vida, que es Jesús. Tienen que alumbrarse con el candelero, que Jesús es la luz. Y tienen que pasar también por las oraciones del altar del incienso, ¿sí? Tienen que pasar por ahí, que ese altar del incienso también tipifica a nuestro Señor Jesucristo, para posteriormente poder entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Ok? Ahora, nosotros, Dios dijo que nosotros somos sacerdotes. Hoy en día, el pueblo de Dios somos los sacerdotes. Y si nosotros somos los sacerdotes, nosotros tenemos libre acceso también al lugar santo. ¿Ok? Pero tenemos que hacerlo en santidad también. ¿Ok? Sí.
y por medio de Jesús, a través de Jesús. No podemos entrar a la hora que se nos pegue la gana y trayendo una ofrenda que no se nos mandó. ¿Ok? No podemos ofrecer un fuego extraño al Señor, ¿sí? Nosotros también debemos de tener cuidado con eso. ¿Ok? Esto es lo que se nos habla acerca de la puerta del tabernáculo, ¿sí? No la puerta del atrio, la puerta del tabernáculo. ¿Se dan cuenta que hay bastantes cosas que tenemos que aprender? Y es un pequeño detalle. Ustedes dicen, bueno, pues ¿qué podemos aprender de la puerta? Bueno, aprendemos bastante acerca de ello. Aprendemos que las 5 columnas representan a los 5 escritores de las epístolas del Nuevo Testamento. Vemos también que esta puerta es un poquito más estrecha, más pequeña que la puerta del atrio. A la puerta del atrio pues es para todos, y esta puerta es para los redimidos, ¿ok? Para las personas que ya fueron redimidas por la sangre de Jesús. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, hermanos. Bueno, pues vamos sí, adelante. Ujú. Sí. Ajá. Ujú. Sí. Ujú. 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 Sí. Sí, el hermano Luis Jurado nos comenta que hay un texto acá en Hebreos 12:2, Hebreos 12:5. Posiblemente ya lo pusieron en la pantalla, si ya lo pusieron. Y habla de que, que nosotros somos disciplinados por el Señor. El Señor nos disciplina, y las personas que no reciben la disciplina del Señor, pues lo están rechazando también a Él, y se les llama pues hijos ilegítimos del Señor. Entonces, esta gente ilegítima pues a veces no puede comprender la forma de Dios, ¿sí? Entonces, ¿mande? Porque no lo conoce. Entonces nosotros que tenemos un encuentro personal con Él, nosotros lo conocemos, y pues bueno, la disciplina, aunque pues nos es molesta, no nos agrada, pero nosotros la recibimos porque viene de parte del Señor, ¿sí? No quiere decir que seamos más que ellos. Sin embargo, somos diferentes. Nosotros somos hijos de Dios, porque así nos catalogó el Señor. Y todos, por el hecho de nacer en el mundo, de venir a este mundo, somos criaturas de Dios, ¿ok? Entonces hay una diferencia entre las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos los que ya le recibimos como nuestro Señor y Salvador. ¿Ok? Bueno, pues entonces eso es lo que vamos a ver en cuanto a la puerta del tabernáculo. Ahora vamos a ver otro pequeño tema, está muy cortito también. Vamos a ver el lugar santo. El lugar santo. Me gustaría que buscáramos en nuestras Biblias Éxodo 26:33.
Y ya que tienen Hebreos, no lo pierdan también, porque ahorita vamos a ver Hebreos 9:6. Hebreos 9:6 y Éxodo 26:33. Dice Éxodo 26:33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. ¿Ok? Entonces tenemos el lugar santo y tenemos el lugar santísimo. Ahorita lo que vamos a ver es el lugar santo. Y en Hebreos 9:6 dice: y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Ok? Entonces quedamos con que el tabernáculo o tienda estaba dividido en dos distintos compartimentos o dos habitaciones o habitáculos que diferían en tamaño, pero también en nombre. El primero y más grande de estos fue llamado el lugar santo. El segundo, el lugar santísimo o santuario. El lugar santo representa a los lugares celestiales donde el creyente está sentado por la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver Efesios 2:6. Efesios 2:6. Efesios 2 está enseguida de Efesios 1. No, está Gálatas y luego está Efesios, ¿verdad? Para que busquen ahí el libro. Efesios 2:6 dice de esta manera: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, el creyente está sentado por la fe en Cristo Jesús en ese lugar, en los lugares celestiales. El lugar santo tenía 3 muebles especiales. ¿Se acuerdan de esos muebles? ¿Quién me puede decir qué muebles estaban en el lugar santo? La mesa de los panes, el candelero, ¿y qué más? ¿Qué otro mueble estaba ahí? El incensario de oro. Muy bien. La mesa de los panes, ¿en qué lugar estaba? Entrando del lado derecho. Muy bien. Es importante el orden, Es importante el orden. Entrando del lado derecho estaba la mesa de los panes de la proposición. Y luego el candelero, ¿dónde estaba? Entrando a mano izquierda, ¿sí? No había ventanas ahí en ese lugar santo. Así que toda la luz provenía del candelero. ¿Ok? Y el incensario estaba antes de cruzar el velo, ¿sí? Por decirlo así, en el fondo del lugar santo, ahí estaba el incensario de oro. ¿Ok? Era pues un lugar de privilegio y servicio sacerdotal. Y dentro de su recinto, los hijos de Aarón, o sea, el sacerdote, ejercían diariamente los oficios del culto, como leemos en Hebreos 9:6. Ahorita ya lo habíamos leído, ¿verdad? Hebreos 9:6, leímos que ahí se ofrecían los sacrificios del culto. Dentro de sus paredes sagradas no se permitía pisar pie ni servir mano de hombre alguno, salvo el de un sacerdote consagrado. ¿Ok? Debemos notar que la congregación de Israel tenía acceso al atrio, a la parte exterior, pero no sin el sacrificio. Tenían que traer un cordero o unas aves, o tenían que traer un sacrificio. Pero ellos no podían pasar más allá del atrio. Podrían traer sus ofrendas al altar de bronce, pero al altar del incienso, en el lugar santo, les estaba prohibido llegar. ¿Ok? ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué creen qué enseñanza encuentran ustedes en esto? Así es. Sí, Dios es santo, lo hemos dicho, Dios es 3 veces santo y en la santidad de Dios no puede haber pecado.
Entonces, conforme nos vamos metiendo más adentro hacia la santidad de Dios, las personas tienen que tener cualidades diferentes, cualidades en cuanto a la santidad. Es como les daba el ejemplo la vez pasada del sol. Nosotros aquí, donde estamos en el planeta Tierra, el sol pues nos da la temperatura adecuada para nuestro cuerpo. A veces en tiempo de frío da menos calor y en tiempo de calor pues nos da más calor, ¿verdad? Pero todo eso es tolerable. Pero si nosotros tuviéramos la oportunidad de viajar hacia el sol, conforme nos vamos acercando, el calor va siendo más fuerte, ¿sí? Y si llegamos hasta el lugar donde está el sol y lo tocamos, nos vamos a desaparecer porque el sol está muy caliente, ¿sí? Así es. Bueno, yo he ido de viaje, pero de noche para no quemarme. No, no se crean, es un chiste. Al sol no se puede llegar. Entonces, yo creo que, como dice mi hermano Charlie, ni siquiera podemos llegar porque en el trayecto nos desintegramos, es correcto, por el calor, por la radiación que emite. Y así es también la santidad de Dios. Dios es santo y entre más nos acerquemos a Él, más demanda su santidad. Y si nosotros tratamos de acercarnos a Él, como lo decíamos la semana pasada, o cuando lo decíamos, lo decían en días pasados, que una persona trató de tocar el arca del pacto porque se estaba trastabillando por ahí la carreta donde los llevaban, el carro, y él agarró el arca del pacto y en ese momento él fue partido en dos. ¿Por qué? Porque se acercó a la santidad de Dios de la manera inapropiada. ¿Okay? Entonces, esto también nos habla de eso. En el lugar de afuera, en el atrio, pues cualquier persona puede entrar, no sin sacrificio, pero al lugar santo, únicamente los sacerdotes, solamente personas que tenían más santidad podían entrar a ese lugar. Yo creo que la enseñanza figurativa aquí nos señala el lugar de bendición, no solamente amplio, sino también único y perteneciente a todos los cristianos de esta dispensación como sacerdotes de Dios. ¿Ok? Nosotros, ahorita les decía que somos sacerdotes de Dios. Vamos a ver Apocalipsis 1:6. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo sacerdotes de Dios. Tal título y honra, de honra y bendición especial, es poco entendido y apreciado por muchos de nosotros, por muchos de los redimidos, por muchos de los cristianos a quienes pertenece la gracia de Dios. Nosotros, querramos o no, somos sacerdotes, ya fuimos instituidos como sacerdotes, ¿sí? A nosotros es a quien se nos dio esa labor de ofrecer sacrificios, por decirlo de una manera. El sacrificio ya está hecho, ¿ok? Pero la ministración es para nosotros. Nosotros tenemos que ministrar. Así, por ejemplo, los sacerdotes entraban y encendían la luz del candelero, le quitaban pues las cenizas, los panes, los cambiaban, en el incensario ponían incienso nuevo, y si se necesitaba más carbón, bueno, pues lo ponían. Entonces, ese tipo de trabajos es para lo cual nosotros estamos destinados a hacer. Ya no hacer el sacrificio, porque el sacrificio ya fue hecho por medio de Jesucristo. Pero nosotros como sacerdotes estamos para ministrar en la iglesia de Dios. ¿Ok? Vamos a meditar un poco sobre este particular. En Israel había una sola familia. ¿Cuál era? Que ministraba como sacerdotes. ¿Cuál era esa familia? ¿Se acuerdan? La de Aarón, ¿sí? De la tribu de Leví, los levitas. La que estaba investida
del sacerdocio. Solamente ellos estaban destinados a ese servicio. Ahora, para compartir de sus privilegios, era necesario nacer dentro del seno de esta familia. El título era hereditario, es decir, era de una persona a otra y a otra, a su hijo y a su nieto y a su bisnieto y así. ¿Ok? Y pasaba a todos los descendientes. Pero en este siglo de gracia y bendición espiritual es exactamente lo opuesto. Por nacimiento natural, todos sin excepción están destituidos de la gloria de Dios, como dice en Romanos 3:23, y están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, más por el nacimiento espiritual, o sea, por nacer de nuevo, todos los hijos de Dios son constituidos sacerdotes. ¿Se dan cuenta que es diferente a lo que ocurría en aquellas épocas? En aquellas épocas era para una sola familia, ¿sí? Y ahora es para los redimidos, es para los creyentes después de haber creído. Para la familia en Cristo, así es. Tal es una de las grandes diferencias entre las dispensaciones de aquella ley y de esta gracia. Uno de los notables hechos que hace distinguir la cristiandad del judaísmo. ¿Ok? En la familia de Dios nacida de arriba no se reconocen distinciones entre sacerdotes y laicos, ¿sí? No hay esa distinción. En 1 de Pedro 2, 5, versículo 5 y versículo 9, leemos: vosotros sois sacerdocio santo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ok? Eso es lo que leemos ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9. Estas palabras se aplican a todos los creyentes en Cristo. El más insignificante y débil de los redimidos del Señor puede apropiárselas y gozar de los privilegios que esto implica, de la misma manera que el más desarrollado y sabio en las cosas de Dios. ¿Ok? Los dones o habilidades espirituales dados a cada uno por la gracia de Dios no entran aquí, ¿sí? Eso es una cosa completamente diferente. El sacerdocio, en su esencia, extensión, esfera de bendición y privilegios que le pertenecen, es el derecho que le corresponde a todos los santos creyentes en virtud de su nuevo nacimiento espiritual. ¿Ok? No debemos olvidar que es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que nos ha hecho cercanos. ¿Ok? Es la sangre de Jesucristo la que nos dio esa virtud. En su gracia condescendiente, Cristo bajó para levantarnos de las profundidades de nuestra ruina, y no satisfecho con esto, con solamente rescatarnos, nos levantó al rango de sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios a través de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, somos privilegiados. Nosotros somos los únicos que podemos hacer esa función, y debemos de creérnosla, debemos de vestirnos con esas vestiduras y debemos de vivir en esa santidad. El sacerdote de Israel, aceptado por medio de los sacrificios ofrecidos en el altar, limpiado por el agua de la fuente y ungido con el aceite santo, es figura de un creyente acepto en el amado, limpiado por el lavamiento de la regeneración y por la palabra de Dios, ungido por el Espíritu Santo y así hecho acepto para acercarse a Dios. La sangre de Jesús es el título seguro del derecho. La purificación diaria por la palabra es la condición imprescindible. Y el Espíritu de Dios es el poder eficaz para que desempeñemos las funciones de nuestra vocación sacerdotal. Vamos a ver dos textos. Vamos a ver Hebreos 10
versículos 19 al 22. Hebreos 10, versículos 19 al 22. Dice de esta manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Ok? Eso nos lo dice a nosotros, a los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y vamos a ver un texto más ahí en Efesios 2:18. Dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Él, por medio de Jesús, tenemos el libre acceso de entrada al Padre. Entonces, hermanos, esto es lo que nos habla acerca del lugar santo. Esto es lo que nos habla acerca del lugar santo. Es un compromiso bastante grande para nosotros el descubrir que nosotros somos sacerdotes. Es un compromiso terrible. Y uh-huh. Sí. Uh-huh. Así es. Sin desintegrarnos. Es correcto. El hermano Charlie nos dice que para que nosotros podamos viajar al sol necesitaríamos tener su misma materia. De lo contrario, pues seríamos destruidos, nos desintegraríamos. Y así el Señor Jesucristo, Él se acercó a nosotros y nos hizo renacer de una manera espiritual para que nosotros podamos tener acceso a Dios sin ser desintegrados, ¿verdad? De lo contrario, si es la palabra del día, de ser desintegrados. Luis, el hermano Luis. Usa, sí. Ajá. Ujú. Así es. Ajá. Sí. Ujú. Ujú. Sí, dice la hermana Rosy que así como ese varón de nombre Usa que tocó el arca de una manera indebida y murió, dice que así nosotros también así también debemos de morir, debemos de ser sembrados. Yo quiero complementar un poquito lo que ella dijo. Ella dice debemos de morir cada día a nosotros mismos, pero debemos de ser como una semilla. La semilla para dar fruto primero tiene que morir, tiene que ser sembrada y ser puesta en esa tierra, en esa oscuridad. Y pues puede ser que ella diga: ay, estoy sola aquí, está muy oscuro, y pues bueno, voy a sacar un brazo, ¿verdad? Y de repente empieza a salir un brote y se encuentra con una piedra, y por más dura que esté, la rompe y la abre, se abre camino para una nueva vida. ¿Sí? Y ahora sí, empieza a salir el tallo y las hojas, y luego las flores, y luego el fruto. ¿Sí? Y es una pequeña semillita que tuvo que morir, tuvo que ser enterrada y ser puesta en ese lugar lúgubre de la tierra para poder luego ver la luz del sol y poder dar fruto. Y así nosotros tenemos que morir para poder vivir. ¿Sí?
hermanos, pues aquí termina la enseñanza del día de hoy. Vamos a ver la próxima semana la mesa de los panes de la proposición, pero, no, la próxima semana no, dentro de 2 semanas, porque la próxima semana vamos a tener la comunión, vamos a participar aquí de la Santa Cena. La próxima semana, el próximo jueves, ya es Jueves Santo. Entonces es la Semana Santa, y pues vamos a participar de la Santa Cena como un recordatorio de aquella última cena en la cual Jesucristo participó estando aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces, ahorita no vamos a ver la mesa de los panes de la proposición ahorita, porque es un tema que está un poquito más largo, nos extenderíamos mucho. Yo preferí mejor ver estos 2 temas cortitos, y ya la siguiente sesión que veamos, vamos a ver la mesa de los panes de la proposición. Pues quiero aprovechar el comercial para decirles que la próxima semana, el próximo jueves, vamos a estar aquí en el templo participando de la Santa Cena. Si son gustosos de venir, vengan. La cita va a ser a las 7:30. Mucha gente todavía trabaja, no toda la gente, no son días de descanso obligatorios. Entonces mucha gente sale de su trabajo y viene a las carreras. Entonces pues véngase con tiempo. Por eso va a ser a las 7:30 de la tarde-noche. Vamos aquí a participar de la Santa Cena. Y luego el viernes de la próxima semana, ahora sí, a las 7 de la tarde, vamos a tener un culto que le vamos a llamar el culto de las 7 palabras. ¿En qué consiste esto? Bueno, el Señor Jesucristo, mientras estuvo crucificado, Él dio 7 palabras, y vamos a examinar todas y cada una de estas 7 palabras. Por ejemplo, 7 frases, ¿sí? Pero bueno, lo denominamos así, 7 palabras. Por ejemplo, la primera frase, ya que estaba crucificado, fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces vamos a examinar esa palabra, y estamos invitando a 7 personas diferentes para que nos compartan lo que Dios les ha revelado acerca de esas frases o de esas palabras. En eso consiste el culto de las 7 palabras. El próximo viernes también están invitados aquí en el templo. Y luego el domingo vamos a tener un culto que el sábado descansamos. Y el domingo va a ser un culto de resurrección. Este culto de resurrección lo vamos a tener a las 7 de la mañana. Así que pues vénganse temprano, el que quiera venir, vénganse temprano a las 7 de la mañana. Los quiero invitar a que utilicen ropa blanca, ¿sí? Si tienen pantalón y tienen camisa o blusa blanca, tráigansela. Vamos todos a estar así de blanco. Yo desafortunadamente no tengo pantalón blanco, pero tengo un pantalón por ahí que está casi blanco, así color caqui. Y pues ese es el que voy a traer. Y camisa blanca pues sí tengo. Entonces tráiganse un atuendo blanco, una blusa o camisa blanca, para celebrar ese acontecimiento de la resurrección de Jesús. Va a haber un culto en donde vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesús. ¿Se acuerdan que las primeras personas que llegaron a la tumba fueron mujeres? Bueno, este domingo en el culto de resurrección, una mujer nos va a hablar acerca de esto. Nos va a hablar y nos va a decir qué fue lo que Dios le reveló acerca de qué fue lo que vio allí, como si ella hubiera estado allí en la tumba, ¿verdad? Siendo de las primeras. Mi esposa es la que nos va a compartir este próximo domingo. Así que vengan el domingo a las 7 de la mañana, aquí los esperamos. Y los que vengamos aquí después de este culto de resurrección, nos vamos a quedar aquí, vamos a almorzar. No les digo qué, porque luego van a decir, yo sí voy, porque luego van a querer de esa barbacoa sabrosa que hacen en la carnicería Barbosa. Ya les dije, bueno, ni modo, vénganse a la barbacoa después, pero ven, no, de este al otro, sí, de este al otro. Entonces, pero vengan primero al culto de resurrección y luego almorzamos.
Sí, y luego almorzamos aquí, convivimos un poquito, porque luego a las 11 de la mañana vamos a tener nuestro culto ordinario, ¿ok? Entonces, esas son las actividades que vamos a tener la próxima semana. Los invitamos. Ahora, vengan a estas actividades, no vengan solos. Inviten a su familia, inviten a sus amigos, a sus vecinos, tráiganlos a la iglesia, díganles, mira, vamos a hacer estas celebraciones especiales, vengan, ¿sí? Para que conozcan este tipo de celebraciones y también a lo mejor aquí pueden encontrarse con el Señor. Hermanos, pues aquí termina la enseñanza. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Acompáñenos a orar. Padre bueno, te damos gracias por esta enseñanza, gracias por revelarnos que somos tus sacerdotes y que ese compromiso es muy grande para nosotros, pero nosotros queremos cumplirlo, Señor. Ayúdanos a cumplir tus ordenanzas, tus leyes, tus mandamientos, y que seamos siempre nosotros aceptos delante de ti a través de Jesucristo. Bendito seas, Señor, te alabamos y ahora te pedimos que nos despidas en paz, que nos lleves con bien a nuestros hogares cuando nos desplacemos para allá, y a las personas que están viéndonos en sus hogares, Señor, bendícelos también a ellos allí en su hogar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén.